tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos reunidos con un personajazo, Salvador Mendoza Torres, un restaurador Gracias. y apasionado de la historia, diría yo. Me gusta, me encanta. Y pues el día de hoy vamos a estar aquí haciendo una entrevista guión charla. Me gustaría saber, inicialmente, tú te dedicas a restauración, Sí, ya ¿cuál entiendo. sería la definición de restauración que tú darías? Pues restaurar es como cuando vuelves alguna pieza, le das vida otra vez a una pieza antigua, o no necesariamente antigua, sino una pieza deteriorada que la vuelves a darle vida nuevamente. Esa sería una especie de restauración. Puede ser un objeto, puede ser un auto, pueden ser incluso hasta publicidad. Infinidad de cosas se pueden restaurar. Yo quiero saber, tú, ¿cómo empezaste? Porque yo veo aquí tu taller, que por cierto, felicidades, está muy bonito. Gracias, gracias. Y también quiero aclarar, muchas gracias por haberte dado el tiempo, porque sé que estás en friega y estás lleno de proyectos. No. Siempre es bueno Se recibir sangre nueva que le interese este tipo de trabajo. Gracias. Por supuesto, para mí es un halago que nos acompañen aquí con nosotros. Salud, gracias. Y pues para mí es pues un halago estar compartiendo con ustedes, las generaciones nuevas, que les interese este tipo pues es disciplina, es pasión, pues implica muchas Es un cosas. arte, ¿no? Sí, Es es completamente un arte, este rollo. un oficio, puede ser artesano, o sea, implican muchas cosas, muchas disciplinas pues en esta pasión. ¿Cómo empezaste tú? Pues ¿Quién te fue por enseñó? influencia. Influencia. Influencia familiar. Tengo un tío, un padrino, que se dedicaba a los autos, pero auto normal, choques, golpecitos y eso sí, de pintura automotriz. Entonces en la secundaria, pues era muy fácil que tu mamá te dijera, pues, ¿estás en vacaciones, mijo? Ándale, haga algo. Entonces pues nos mandaban a hacer algo en las vacaciones. Y empecé con ese padrino, un taller que estaba ahí por Atemajac, por esa zona de Zapopan. Y mis vacaciones era trabajar con ellos. Me aprendía y aparte ganaba mis centavitos, claro, por supuesto. Esa fue por influencia pues, de un familiar. Órale. Esa fue Y ya de ahí, o sea, ahí pues. aprendiste como la teoría, ¿sabes? Y la práctica, y de ahí lo fuiste encaminando. Eso fue como un hobby al principio. Y después, después de que ya dejé de estudiar, mi idea fue seguir en lo mismo. Ya sí tenía una cierta afinidad al trabajo, pues por eso me incliné por ese oficio. Y de ahí empezamos a trabajar en varios talleres, en pintura, sobre todo pintura automotriz. Pero mi pasión fue tanta que yo creo que los clientes se daban cuenta que me gustaba el detalle. Me gustaba el detalle. Entonces, los de la gama de clientes que teníamos, había el cliente comercial y el cliente que le gustaban las cosas bien hechas, pues. Entonces, de ahí había clientes, porque antes la palabra restauración no se usaba. Tendrá unos, no sé, 15 años, yo creo que se usa la palabra restauración. Y ya hasta la están prostituyendo. Ya muchas, es, que sí, al rato hablaremos de eso. Ya alguien restaura un envase de cerveza. Ajá. Y después, oye, ¿cómo crees, cabrón? Entonces, sí, son muchas, como que se está prostituyendo, dijiste la palabra correcta en cuanto a la palabra restauración. Los mismos clientes empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues quiero que me arregle Salvador. Me decían Chava, pues, o de mi sobrenombre. Ajá. Y entonces me empecé como que dije, esto es lo mío, sí, me gusta esto, va. Entonces los mismos clientes me mandaban trabajo a mí, de restauración, de carros antiguos, para el detalle, pues. Esa fue ahí dije, pues esto va a ser lo mío. ¿Y de ahí a cuántos años ya? Pues yo creo que aquí en este taller voy a cumplir 20 años. ¿Y de carrera? Pues mínimo otros 15, yo creo. O sea, como mínimo 35 años. Tengo 52 años, entonces pues imagínate cuántos años faltan. Ya no quiero saber más, ¿verdad? Ya me empiezo a sentir un poquito longevo en ese sentido, ¿verdad? Pero podemos decir que sí sé de lo que hablo, pues, allá, en ese sentido. Pues, sí. Logró, posicionarse y nadie lo va a quitar. Sí, no. Podrás existir Camaros, o sea, sí, claro, pero no lo tumbas a Volkswagen. Es muy difícil que lo tumbes. Una restauración es un proceso bastante complejo. Sí. Bueno, es como decíamos hace rato,
tiene muchas partes artesanales y cosas que a lo mejor no cualquier persona puede hacer. ¿Cómo iniciar un proceso de restauración? O sea, tú como profesional, ¿cómo inicias ese proceso? O sea, ¿hay una organización, hay no sé, listas, investigación? Yo creo que si tú quieres iniciar un proceso de restauración en un objeto o en un auto, lo básico es la información. Mucha información del producto que vas a restaurar. Okay. Información. En internet, libros, o sea, documentarte mucho qué es lo que vas a restaurar para que tu inversión de tiempo y económico, porque es caro, no es barato, sea bien encaminada. Porque podrás restaurar, no sé, un trenecito, pero que si es de plástico, no es lo mismo restaurar uno de lámina, que sea una marca más buscada por la gente coleccionista. Entonces, puedes invertir el tiempo que tú quieras a esa pieza, pero tu dinero no va a ser más de lo que inviertes. Y si inviertes en otra pieza que es buscada por mucha gente, entonces tu dinero se duplica. O sea, y depende mucho también. Hay restauraciones de capricho y restauraciones de inversión. Esa es la diferencia. Iba a preguntar eso. Y sobre todo, mucha información. Y al querer restaurar sabes que vas a gastar centavitos. Entonces, pues, ahí tantéate más o menos. Hacerse un bolsillo. Sí, claro. Y investigar. Sí. La pasión, pues no es gratis, pues sí. Nos cuesta. Todo. Y así es, sí. Casi la mayoría es inversión, pues, en el tiempo. Ya en el proceso, ¿cuáles serían como las complicaciones más comunes? Yo creo que la complicación sería, cuando es un objeto raro, un carro raro, sería la información, porque hay muchos autos... Que también debe variar mucho, ¿no? Información. O sea, tú eres una persona que ha restaurado autos, ha restaurado publicidad, como podemos ver. Sí, objetos. Juguetes, carritos, de todo. Y nos topamos en eso, en que no hay información, entonces a veces tienes que inventar. Okay. O a veces pedir asesoría con otras personas y a ver, pásame fotos. O sea, si es una comunidad, pues. Sí. Haces una especie de comunidad cuando tienes tiempo en esto ya, que sabes que alguien restauró esto en Zacatecas, que alguien inició en Sinaloa, en Michoacán. Entonces, contactos. A ver, voy a restaurar esta pieza, necesito información porque no encontré. Y por lo general sí nos ayudamos. En ese sentido sí hay mucha gente que coopera, se ayuda. Y el gremio, digo, esto no estaba, pero el gremio, ¿qué tal es? O sea, aparte del apoyo, ¿no se tiran mala leche? Porque digo, hay muchos, pues en el gremio mecánico pasa mucho, ¿no? Sí. Que a veces sí se tiran mucho mala leche. Pues sí hay celos, ¿no? Okay. Celos profesionales, de que dicen, yo ya restauré esta pieza y no quiero que él la restaure, o sea, quiero ponerle piedritas. Ajá. Sí hay gente que hace eso, pero entre 10, 20 gentes encuentras a alguien que sí coopera, pues. O sea, no es difícil. Sí puedes encontrarte a alguien que no quiera cooperar. Ajá. Pero no, sí, por lo general sí hay mucha ayuda. Entre la misma gente que nos dedicamos a esto, sí nos son ayuda. Más los buenos que son los que hay, sí. Sí ha pasado. Sí, me ha pasado una vez, estaba restaurando un policeman, un mono de primaria. Sí, ¿te acuerdas? El que era de Coca-Cola, ¿no? Ándale. Vamos a poner la foto en el video. Ándale. Entonces restauré uno hacía unos 3, 4 años. Y entonces un cliente diferente me trajo otro igual para restaurar. Entonces yo le pedí al cliente anterior que me lo prestara para copiar el mismo patrón de la pintura, del diseño y todos los trabajos, porque el que me trajeron ya estaba borrado. Okay. Y no me lo prestó. ¿No quiso? No sé, o sea, digo, bueno, pues ahí ya está. De todos modos conseguimos información y logré mi objetivo, pues. Sí, al final. Pero sí es raro, pues, que alguien haga eso. Ajá. Y sí lo quiero mencionar porque sí me cayó muy gordo. Con justa razón. Sí, yo he visto, sí, cabe aclarar, Salvador Mendoza es distribuidor Motorride y cuando he venido, sí he visto, por ejemplo, en alguna ocasión recuerdo que tenías una combi exactamente igual a la otra, porque estaban restaurando una. Ah, sí. Que tenías una que estaba impecable. Ajá. Muestra para la otra. Entonces sí pasa mucho eso, que utilizan uno la gente coopera. Entonces es raro, por eso lo menciono, porque pues pasó con este amigo esa situación. Y pues igual, no pasa nada. Al final salimos exitosos con el proyecto que teníamos, pues. Durante la restauración, ¿qué detalles tú dirías que son como fáciles de dejar pasar, pero que realmente son una complicación?
a largo plazo. O sea, cosas que a lo mejor son detalles muy chiquitos, que si no los arreglas a tiempo, porque no te fijaste, pueden ser una complicación muy grande. Pues ahí yo creo, lo importante sería, bueno, básicamente es la información, por eso siempre pongo hincapié en la información para una restauración. Cosas que no debes de pasar en alto es el color, los colores básicos, el color de la pieza original. Si la vas a modificar, tú ya sabes que no estás haciendo una pieza original, estás haciendo una pieza a tu gusto, la estás personalizando. Y cuando vas a hacer una pieza original tienes que fijarte en los colores, en el diseño, que si traen franjas, si traen colores, si traen dibujos, si traen... Y eso es muy importante en una restauración cuando quieres dejarla lo más fiel al original que se puede. Si lo vas a personalizar, pues es un abanico grande, tú sabrás lo que le metas, hasta poquito si quieres, o sea, porque al final son caprichos, pues. Pero cuando te dedicas y cobras por hacerlo, y te piden que lo hagas lo más original que puedas, entonces sí es la información básicamente. Que yo he visto también que hay como restauraciones que son modificación, ¿verdad? O sea, agarran un Porsche 1970 y le meten paquetes de modificaciones o rally o carreras de 1970. En ese caso, ¿cómo se...? Se llaman customizados. Ah, ok. O sea, cuando te vas a original o te vas a custom, porque, por ejemplo, Porsche tenía un 911 con accesorios para rally. Entonces lo customizaron para competir. Y esa customización vale como original. Ah, ok. O sea, sí vale como original porque le metieron todo lo de Porsche, todos los accesorios que ellos querían de high performance, lo metieron a su auto. Entonces vale como original. Sí vale, o sea, sí cuenta, pues. El high performance. En el proceso hace rato mencionaste algo interesante, que hay vehículos que mucha gente restaura por capricho o por negocio, ¿no? Cuando es negocio, eventualmente tienes que estar cuidando números, tienes que estar, pues, ahora sí que viendo que la inversión no sobrepase el valor del vehículo allá a venta, ¿no? Pero en el caso de capricho, pasa mucho lo que comentabas, ¿no? Que mucha gente se deja ir y gasta y gasta y gasta. Sí. ¿Cómo sabemos cuando un coche, digamos, es mi pasión, un coche que yo, no sé, mi abuelito lo tenía de chiquito, entonces tengo ahí el recuerdo, lo quiero? ¿Cómo sabemos cuando un coche es salvable? Porque pasa mucho eso también, ¿no? Comprar coches que terminan metiendo mucho dinero y que al final el chasis está mal o no sé. ¿Cómo sabemos ahí? Pues yo pienso que todo auto es salvable. Depende el presupuesto. Por ejemplo, aquí nos ha tocado restaurar autos, a Julio y a mí, autos hechos pedazos, literal. De hecho, esta combi es una especie de rompecabezas que hemos estado acomodando y nos han tocado 3 o 4 proyectos que están como para llorar. Que sí, bueno, de cabe aclarar, esta yo la vi y sí tenía el piso bastante feo, ahorita ya está mucho mejor. Ya está mucho mejor. Pero sí hay proyectos que tú dices, ay, cabrón, ¿por qué me mandan esto? Pero dices, bueno, al final es un trabajo y ahí me encanta pues que me den esos retos. Sí, claro. A mí me gusta que hagan eso, porque en otros lados le rechazan el trabajo, porque dicen, es que esto no. En Estados Unidos hay una regla que te dicen, los autos para restaurar son de 10 puntos. Por ejemplo, esta combi, a este nivel que la tenemos ahorita, ya tiene un 8. Es de 10 hacia abajo. 10 puntos está con pintura casi original, muy poco daño. Y 9 es con tapicería deteriorada, pintura original, motor original. 8 es que ya le hicieron algunas modificaciones. 7 ya trae un golpe. O sea, la categoría es así. Cuando es un 5, los talleres de restauración de allá dicen, no, ya no restauramos. Y aquí hemos restaurado autos -3. -3. De que la categoría aquí es más baja en el sentido de que los autos son como que se usaron mucho, se usaron bastante y están bien deteriorados. Entonces, pues en Estados Unidos te lo rechazan. En Estados Unidos los agarran y los avientan a la trituradora. Estos autos ya no sirven. Y aquí hemos restaurado carros -3, -1, 2.
Y la cuestión de 5. piezas, por ejemplo, en ese caso, ¿qué hacen? Por ejemplo, digamos, el piso, ya no lo fabrican o ya no se encuentran. Cuando son ¿Tienen que autos, construir? cuando son autos clásicos, por ejemplo una combi es un auto clásico, un sedán, un Volkswagen sedán es un auto clásico, un Karmann. Entonces hay empresas, la empresa original ya no los hace, Sí. pero hay empresas que se dedican a maquilar las piezas bajo licencia Ok. de la marca. Puedes encontrar sobre la marca de Camaro, que es Chevrolet, te hacen piezas nuevas, te hacen piezas de Ford Mustang bajo licencia, o sea, sí se puede decir que son originales actuales. No son, hay una otra categoría que se llama New Old Stock, cuando son piezas originales de época. Esas son más caras. Sí, que son de estos que... New Una Old bodega Stock, o que sea, se quedó y son refacciones del 65 Ajá. y las descubren en el 68 y se quedaron con piezas del 65. Entonces, Pero ahí sí esas el piezas, precio sí, se claro, va, ¿no? porque traen el sello FOMOCO Claro. de la Ford o de Camaro o de Volkswagen. Sí se encuentra, es raro, pero sí se encuentran todavía. Entonces no es difícil cuando son carros muy buscados, que son clásicos, puede ser, sobre todo en América. Volkswagen, Ford, Chevrolet, Renault es muy difícil, ¿Sí? porque no es clásico, es un auto viejo, pues. Ok. Hay carros buscados, por ejemplo el Green Alpine de la Renault, Ajá. Datsun, no sé, el 240. Sí hay carros, pero no llegan a la categoría de clásicos. Son autos viejos, de desempeñito, pero no muy buscados. Oye, y muy por buscados. ejemplo, Citroën. A mí me encanta el 10, Finísimos 60. carros, sí, claro. Y aquí en México solo he visto uno. Bueno, aquí en Guadalajara solo he visto ¿Es uno. el de suspensión de aire? Sí, Sí, ¿verdad? ajá. Y que ¿cómo tiene se el llama ese pedal auto? de ¿Cómo se freno llama? como Dime, ¿cómo se botón. llama? No me acuerdo. El Citroën 10. DS. Sí, ya sé cuál dices. Ajá. Sí. Finísimo ese auto. Y me ese encanta. coche, por ejemplo, aquí no, bueno, yo que sepa, solo he visto uno, entonces dudo que hayan piezas, ¿no? No, Porque es ni muy raro. siquiera el Citroën no se vende en México y nunca se Se vendió. vendió en México en los 60. ¿Sí? Sí se vendió en México. órale, yo Ese sabía auto vino importado. Es Oh. el auto que decimos, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Dime otra vez. DS, así. El Hasta DS. tiene como un loguito que es como así. Sí, es uno que está como así angostito de atrás, Sí, ¿no? y que ya sé tiene cuál es. o sea, los faritos Y los así. faros son como largados, ¿no? Ajá. Ya, sí. Incluso ese auto Le llaman trae- Shark, ¿no? De tiburón. Ándale, va a ser ese. Sí, ya sé cuál es. sí. Y incluso esos autos son suspensión de aire. Ajá. Al echarlo a andar, se levantan y vámonos. Y finísimos en cuanto a suspensión, motor, sistema eléctrico. Eran totalmente sin computadoras. Sí. Eran físicamente, trabajaba todo físicamente y muy buenos. Y luego tenía dirección hidráulica, ¿no? Fue así Sí. como los primeros, el Suspensión freno. de aire, dirección hidráulica, es como y un creo que ya eran botón de aire. caucho. Los frenos ya eran de aire. ¿Sí? Eran con Porque tiene con un botón. asistencia. Es lo que yo me acuerdo. O sea, tiene. Porque le digo que yo solo vi uno. Ajá. Y tiene un botón en vez de pedal. Es como un botón de goma gigante. Y con ese frenas. Y el volante tiene solo una paleta. Está bien interesante. Sí, ya. Pero sí, muy bueno ese carro porque era hasta futurista. Sí. Cuando salió el carro al principio fue en el 53, 54, Ahí ¿no? sí le fallo, no Creo que sé. 50. Pero sí. Porque el que a mí me gusta Fue es 60 adelantado y a su tantos. época. Y ya es Sí, generación viejita. DS. Es DS, DS. ¿verdad? Sí. Ajá. Fue adelantado a su En época. ese caso, por ejemplo, Muy bueno. digamos, yo compro el que vi, que solo he visto uno en Guadalajara, Ajá. supongo que eventualmente no hay piezas. Ahí se podrían fabricar o se tienen literal que buscar en Francia y ver cómo se hace para mandarlas. O... DS en México se vendió poco. Se vendió, no sé, unos 5 o 6 años, cuando mucho. Y la gente que tenía los autos, sobre todo la suspensión de aire, se cuenta, eran como unos bolsas, Ajá. eran bolsas. Se ponchaban, eran de lona. Entonces con el uso se empezaba a filtrar y se escapaba el aire. Entonces veías a los carros como los Lowrider así por abajo. Y eso era una falla. Ajá. Entonces, sí se podían conseguir en Francia algunas piezas, porque allá se sigue fabricando Citroën, sigue mucho tiempo. Y ese fue un carro muy cotizado también en Europa, entonces no era muy difícil conseguirlas, nada más tenías que importarlas, eso sí. Y ahí está lo costoso. Eso era lo costoso. No carros acá en México o en América, Órale. pues. Y sí se consiguen.
Sí. Algunas piezas no se pueden remanufacturar, tienen que ser originales y eso es cuando es más costoso. Pero sí se consiguen, sí se consiguen. Hablando de la industria de la restauración, así como en general, tú, o sea, no sé cómo veas las complicaciones que se vienen, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de autos, por ejemplo, los bochos, ¿no? Que Ajá. son muy mecánicos y si tienen carburador mucho más, ¿no? O sea, todo es, o por ejemplo lo que decíamos del Citroën, que todo es hidráulico o bombas, y ahora los coches tienen muchos componentes eléctricos, entonces... Sí, muchos sensores. Ese tipo de cosas, porque por ejemplo yo había escuchado de los DeLorean, ¿no? Que era un rollo, las computadoras que podían morirte ahogado ahí por las ventanas, que era muy chiquito y luego el calor, y si se jodía un, ¿cómo le llaman? ¿Sensor? Un sensor. Pues te quedabas encerrado. O sea, Y eran sensores primitivos, pues. Ajá, para exacto. la época eran sensores muy primitivos a los sensores de hoy. Y como por ejemplo el caso de DeLorean fue una producción muy pequeña. Sí. De hecho, estaba muerta la marca hasta que lo resucitó Volver al Futuro. ¿Sí? De hecho, ellos usaron el auto porque como la empresa ya estaba pues casi muerta, lo usaron para no pagar derechos. Ah, órale. Por eso usaron el auto. Tiene sentido, porque el dueño tenía un rollo acá de narcotráfico, una cosa así, ¿no? O sea, tiene una historia bien oscura atrás. Una bronca, algo de procuradurías y de todo eso, legales. Y pero entonces el productor de la película fue CMX. No, ese fue el director, ¿no? O Cameron. No me acuerdo. No sé. CMX, ¿no? El de Volver al Futuro. No me acuerdo. Total que fue Spielberg, ¿no? El productor, el puso el varo. Sí, le falló. Entonces buscaron a ver un auto. ¿Qué ponemos? Pues porque tenían pensado meter un Shelby, pero dicen, no, es que vamos a pagarles derechos. Necesitaba un deportivo y era por la marca, pues por un auto de alto desempeño, meterlo ahí, pero ¿qué hacemos? Pues el ¿cómo? DSMC, algo así se llama, el DeLorean. Es DeLorean Motor Company, algo así, ¿no? DMC, ¿no? Entonces metieron ese. Porque la empresa ya no tributaba, pues, no tenían dinero ni para subsistir, menos para demandas. Entonces, bonito favor le hicieron a DeLorean, porque lo resurgieron. Entonces los autos que estaban en bodegas, que no servían porque se pusieron de un sensor y que ya no funcionaba, pues la empresa como que se levantó otra vez, porque la demanda empezó, oye, pues arregla mi auto porque lo vi en Volver al Futuro y quiero que lo rehabilitemos otra vez. Y floreció la empresa otra vez. Eso, buen favor le hicieron. Ya están carísimos, ¿no? Sí, el DeLorean subió mucho. Sí, está bien. Y fue una producción muy poca, pues. No fueron muchos autos. Pero no creo, porque su lámina, sus requerimientos de seguridad no funcionan. No sé si viste un choque hace poco en Halloween, Lagos de Moreno, que un trailer impacta un Tsuru. De papel, o sea, de papel, y lo hizo pedazos, y es muy peligroso. Actuales, no sé, yo pienso en actuales podría ser un GTI que actualmente es cotizado. Lo veo en 30 años, 40 años, siendo cotizado. Pero es más por ese rollo del no sé, el término correcto, de Magnetos, ¿no? Que es una comunidad enorme de Volkswagen. Pero sí es alto desempeño, ese carrito sí es bueno. No, bueno, claro, sí, sí es un carro bueno. Por ejemplo, no veo un BMW en esa categoría, porque son carros que son latosos. Al menos en América, pues son carros latosos, son muy buenos, pero cuando tienen una longevidad de 10 años, de nuevo a 10 años, de un carro de 10 años para atrás, ojalá te salga bueno, y si no, y si no quieres modificaciones o cualquier cosa, entonces siempre tienes un GTI que tiene 10 años de viejo y encuentras piezas. Si tiene 20 años de viejo, encuentras piezas todavía. O sea, sí, yo veo, y aparte son carros buscados. Si traen historia. Creo que sí pueden ser clásicos en 20 años, 30 años. Que sí pueden ser carros buscados. Hasta me puso nervioso lo que teníamos, ¿verdad? Es un GTI que teníamos y me puse nervioso porque mucha potencia, me digo. Sí. ¿Y tenías una modificación o...? No, normal. Su transmisión DSG, de la palanquita, de paleta le llaman, pero turbo, en 2.0. Es buenísimo el carro.
Yo creo, bueno, volviendo al tema, creo que serían, ese auto lo veo que sí tiene potencial. Por ejemplo, de Nissan, de marcas que se venden en México, Nissan, no creo que Nissan tenga uno, no sé, un Z40, el de deportivo de Nissan, puede que también, pero no creo tampoco. Yo la renovación que hicieron, ¿cómo se llama? Es que le cambian ¿cómo se llama? El Z Proto. ¿No? Ya subió, ¿no? Z340, Era el 350, ¿no? Era 350, 370 y hicieron un prototipo. Ajá, el nuevo. y llegó a, pero subió a 400 o sigue siendo 390, 380 o 370. ¿No te acuerdas? Ese es como el de alto desempeño. Podríamos decir, ¿no? Del motor 6 cilindros, con tubo cargado. Sacando del lado ajá. Ándale, como competencia. Ajá. A los GTIs, a los... Otro carro que sí creo que puede llegar es la generación cuarta de Mustang. Que es como renovación del 60, ¿no? O sea, tratando de usar las líneas y que... Podría ser. Porque ya hay que, digamos, 90 y tantos, 98. Esa fue la otra generación, esa 1, 2, 3, 4. Eso será... Y la quinta generación, donde sacó la figura más a lo viejito. Ah, ok. Ya se fue por el 2005, por ahí es esa, la versión 5. Esa sí creo que pueda ser clásica. Sí. Esa sí creo que pueda llegar. Entonces, hay muchas versiones, ¿no? Como renovaron, por ejemplo, la Bullet. Sí. Y ahorita ya otras volvieron a renovar, pero que en ese entonces era como... o sea, como que Mustang había perdido mucho el la estilo, cámara en los 90s, ¿no? El estilo redondeador y eso como que a la gente no le gustó mucho. Y Mustang se perdió. Entonces la quinta generación como que innovó otra vez el diseño anterior. Lo volvieron a estilizar. Y creo que ese sí puede ser. Hablamos de un GTI, los Zetas de Nissan y Mustang. Creo que esas las tres, al menos en América, al menos en México y en Chile, creo que podrían ser los que... Ya nos vamos, por ejemplo, a los Camaros de nueva generación también, finísimos y muy buenos, pero esos como se siguen produciendo, cada 3, 4 años los van renovando, no creo que alcancen en esa categoría. Porque entre más los van renovando son más caros. Sí. Entonces, pues son carros. Hablando de tu carrera y de los 30 y tantos años que llevas de esto, ¿cuáles son los 3 autos que hayan restaurado y que hayan resultado con más complicaciones o más retos? Pues los mejores retos que me han hecho el favor de darme la confianza es el Jaguar XK120, un auto artesanal hecho en México de Solana, de los hermanos Solana, y los Porsches. Ya van dos Porsches que me hacen el favor de la confianza de que yo se lo restaure. Y pues sí tienen mucha complicación en el sentido de la expectativa. O sea, el cliente quiere que sea un auto de la mejor calidad posible y en el menor tiempo posible. Pero al final el tiempo no es tan exigente, sino el producto que quede genial. O sea, si nos tardamos 2 meses más, si es un proyecto para 6 meses, si nos tardamos 2 meses más, el cliente dice, tárdatelos, pero déjamelo verificable. O sea, al final su inversión no les importa mucho por la calidad. Sí. Digo, si son las tres marcas que me han costado mucho trabajo y me han dado mucha satisfacción hacerlo. Obviamente, claro, estos a mí me encantan. Estos a mí me dan mucha satisfacción porque si no es por estos, no me dan otras marcas, ¿no? Sin menospreciar los otros dos de los Porsches y el Jaguar, pero el Solana es otro rollo. Sí, por la historia que tiene el carro, por ser pieza única. Sí, claro. Ese vehículo fue el más historia. Ese auto fue, la familia Solana se dedicaba a hacer autos pequeños, haz de cuenta. Por ejemplo, los MGs los hacían chicos, a mano. Y era con motor y todo. Sí, les poníamos un motorcito, motor pequeño, pues era como para infantiles.
Entonces, cuando vieron que podían hacerlo, dijeron, ¿sabes qué? Vamos, había un sobrino de Moisés Solana era el piloto. No me acuerdo del tío, ¿te acuerdas del tío cómo se llama? No. ¿Cómo se llamaba? Más bien. Haz de cuenta, son los Solana de Chevrolet Solana, aquí en Guadalajara, Sí. es la misma familia. Okay. Por eso se dedicaban siempre a Chevrolet. Chevrolet en Alemania eran como socios de Opel. O sea, por eso Opel. Todavía lo son, ¿no? Sí, O sea, todavía que, son. de hecho, muchos modelos que sacan como... Sí, como aquí en México entraron con Chevy, Ajá. era el Opel, y el Chevy, pues aquí ya lo pusieron Chevy, pero era un Opel. Y entonces empezaron ahí a hacer carritos, vieron que tenían posibilidades de hacer carros más grandes. Un sobrino de él le dieron mucha posibilidad porque le hicieron un carrito pequeño y le dieron mucha destreza. Y era Moisés Solana el piloto. Y pues se pusieron a hacer autos de desempeño ya para carreras. Para el O sea, ¿qué año estamos hablando de todo esto? ese carro compitió en el 56, en una carrera en Puebla. Y ¿Qué era? se llamaba Mecánica Nacional. Haz de cuenta, los Moisés Solana armaron su carro, la familia Taide, digo, por decir un apellido, entonces armaba otro carro y podían meter un Ford, o la familia Bell, podían meter un Chevrolet. Entonces competían entre Mecánica Nacional y según su visión de desempeño, hacían los carritos artesanales todos. Tenían que tener una cierta especificación. No modificaban motores, solamente carrocerías. Entonces la carrocería, entre más aerodinámica, pues obviamente tenía más desempeño. Y que estamos hablando de una época en la que el automovilismo en México estaba muy fuerte, ¿no? Se estaba Sí, hablando, sí, la sí. carrera panamericana estaba... Sí, estaba pegando muy fuerte. Ahí eran carros stock, con unas pocas modificaciones y ya se podían correr. Pero eran stock, pues, carros normales. Les quitaban asientos para bajarles peso, les metían llantas más anchas, los achaparraban y ese era su... tenían cierta definición de modificaciones, pues, para que todos fueran parejos. ¿Y el Solana qué motor tenía? O, bueno, Eso era un motor 1500 de Opel y era stock. Era un motor normal. Nada más la carrocería era la que estaba modificada para aerodinámica. Sí. Y esa era su virtud, pues, y que estaba hecho totalmente por artesanos en México. Ese se me hizo finísimo ese carro. ¿Cuándo llegó? ¿En qué estado estaba? Porque, digo, yo vi las fotos, pero... Estaba en buen estado el carro. Sí. No tenía gran deterioro. Como que estuvo muy bien hecho desde un principio y como que se fijaron bien en que tuviera su buenos desagües para que no se pudriera tan fácil. Entonces sí, no llegó muy deteriorado. Llegó golpeado, abollador, pero la lámina sí estaba en buen estado. Era rojo cuando llegó, ¿no? Y luego se fue. Originalmente era gris. Cuando compitió era gris. Y cuando llegó aquí era... Cuando llegó con nosotros era rojo. Porque como vi las fotos, Sí. estaban... Lo ya después originalmente era salió... gris, era plata. Sin salpicaderos. Los salpicaderos se los pusieron después. Ok. Pero el carro originalmente era sin salpicaderos para tener más ligereza, Sí. pues. Y cuando ya salió de aquí, ya era sin salpicaderos todo... No, cuando el señor lo compró, ya tenía, incluso los mismos Solana de Guadalajara se lo querían comprar. Porque él se quedó, es un señor que tiene mucho dinero, pues, y tenía contactos, pues, en las esferas, porque ese nivel de competencias no es muy popular. Sí, es pues un en nivel, todas las familias se mencionaron. es un nivel alto, pues, de categoría. Entonces no fue un auto barato tampoco. Cuando lo adquirió no le costó barato. Porque incluso no tenía placas. Porque eran carros para... Los agarraban, los subieron a una madrina y se iban a competir. Se dañaban de algo, los llevaban a su taller, lo volvían a llevar a competir. Entonces no eran carros de calle, eran carros solamente de competencia. Entonces el carro no tiene placas. Y nunca ha tenido. O sea, por eso yo pienso que si lo ven circulando en la ciudad no lo pagan, ¿eh? Yo pienso que si lo pagan es para verlo. Sí. Y además es uno de uno, ¿no? Es único. Sí. Es el carro 11 de la familia Solana, por eso trae el número 11. Porque era el carro número 11 que hacían.
que producían, pues. O sea, totalmente artesanal. O sea, de cada vehículo solo sacaban uno. Sí, sí, sí. Ya, hasta ese, Y por eso era el número. al final? No tengo idea. Yo me quedé hasta el 11, no sé si siguieron, sí siguieron produciendo porque después el mismo, más o menos el mismo diseño los hacía ya en aluminio. Con motor ya Datsun, con motor ya más ligeros, pues. O sea, el que usted restauró era carrocería... Carrocería y chasis de Opel. Pero era metal, no era aluminio. No, era totalmente metal. De hecho, el chasis era de un Opel del 38. Empezó la guerra y como Opel y Chevrolet tenían contactos, pues obviamente Estados Unidos sabía que iban a atacar a Alemania. Le dijeron a Opel, guarda tus carros, porque van a bombardear todas las plantas automotrices. Entonces Chevrolet, pues claro, como que tenían información privilegiada y guardaron los carros en bodegas y las guardaron todos y no bombardearon nunca esas bodegas. Bombardearon Wolfsburg, bombardearon otros, BMW que producía motores para avión, Mercedes-Benz, Daimler-Benz, toda la industria automotriz la bombardearon, excepto Opel, curiosamente, ¿verdad? Entonces ese auto, se acabó la guerra y ese mismo auto se vendió en el 48, ese mismo Opel, el mismo que hace cuenta 10 años, entonces, y los Solana lo compraron en el 52 y que empezaron a hacer el carro en el 54 y ya compitió hasta el 56 en Puebla. O sea, era un carro del 38. Como que la guerra les puso en paz, como si hubieran tenido un coronavirus de 10 años. Que la gente se guardó ese tiempo. Algo así. De todos los vehículos, objetos, publicidad, ¿cuáles son los, ahora sí que objetos o, no sé, vehículos, cosas que tú hayas restaurado y que han sido como las más significativas o más importantes? Digo, creo, sé que pues sí, hay muchas buenas experiencias, pero una de las que me gustó bastante por el nivel histórico fue un buzón de hierro forjado que restauramos de la era porfiriana. Era un buzón que existió hasta 1920, pero hay un lapso en que podría haber sido, ese mismo buzón podría haber sido de 1890 o podría haber sido de 1910, o sea, el mismo carcasa era igual. Podría haber sido de los primeros o podría haber sido de los últimos, pero fue de lo más histórico y apasionante porque el águila fue un águila que, ya no me acuerdo quién lo diseñó, pero era una águila porfiriana. Sí, claro, la abierta. Ajá, entonces tenía la cabeza volteada para un lado y esa era una señal. Y la forma del nopal tenía su significado. No me acuerdo del diseñador, eso ya sí lo investigué en ese tiempo, pero ya no me da la memoria. Pero fue uno de los objetos más importantes que me sentimos satisfechos pues, de restaurar. De que ese buzón vivió la revolución. Sí, la historia. Si ese hubiera visto cosas, imagínate ese buzón con el número que tenía estuvo en el Zócalo, porque estaban numerados. Numerados los buzones, estaban numerados. Y ese le tocó estar en el Zócalo, entonces me imagino que vio la matanza Sí, la pura acción. Sí, de la escena trágica. No, he visto bastantes cosas ahí. Ese fue uno de los más apasionantes y muy interesantes por la historia. Y eso te hace que te investigues también y chupas pues de la historia de México. Eso fue muy de mucho aprendizaje. Es uno de ellos. Pues hay infinidad de cosas, hay otras piezas también muy interesantes. Pero la más apasionante podría ser esa. Yo creo que se llevaría el top 10. En general, si tuviera que elegir entre vehículos, autos, juguetes u objetos, ¿qué le gusta más restaurar? Lo que la gente me confía. O sea, si me dan una publicidad de lámina, cuando eran porcelanizadas, las publicidades de Quaker State, de Móvil, que era publicidad porcelanizada, eran publicidad para durar. O sea, por eso la versión de ese
pues es el manejo pues, de la economía. Y antes no era así, antes los autos se hacían para que duraran. O sea, puedes ver un Cadillac en condiciones favorables, pues de hecho, se usa un carro de 70 años y con buen tiempo y con buena conservación, su pintura dura. Que retomando pinturas, digo, preguntas atrás, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, que es muy complicado que un vehículo actual pueda llegar a ser clásico por el mismo exterior. Por esa idea comercial que le están metiendo a todo. O sea, pero no, yo no tengo ninguna preferencia. Puede ser un auto, puede ser publicidad, puede ser juguetes, puede ser... No, todo eso a mí me alimenta, pues, de entre más mame, pues, de los objetos para que mejor, o sea, porque es mi trabajo y me apasiona, pues, eso me gusta mucho. Y entrando ya en ramo personal, ¿cuál sería tu vehículo favorito? Híjole, no puedo seguirlo. Yo te puedo decir, es el 8. Sí, podría ser, es que, pero... Ahora, la pregunta es un poco ambigua, ¿no? Porque de los autos que he tenido, de los autos que quisiera tener, de los autos que soñaría en algún momento, pues dices, es que está ambigua la pregunta. No lo sé, podría ser una combi, podría ser un Karmann, convertibles, por supuesto. Bueno, una combi no, pues, pero un Karmann, y si es convertible, mejor. Un bocho convertible de los años 50 sería genial. Un Volkswagen has tenido muchos, ¿no? El Safari. Ajá. Ah, también sería feliz con el Safari, claro. O sea, no, auto preferido, pues no. Sí, no hay un auto preferido, sí. Para cerrar, ¿qué consejo le darías a la gente que, como decíamos, quiere empezar un proceso de restauración, tiene un coche de sueño, lo que sea, y que no sabe cómo empezar? Yo pienso que lo importante sería mucha información. Mucha información. Si por ejemplo, si quiere empezar a restaurar algo que le regaló a su papá, que su abuelito tenía precio por esta pieza, que se informe mucho qué es lo que va a hacer. Si es un auto, si lo quiere dejar de manera original, es información, pues de toda la información que puede encontrar, de motores, de colores, de llantas, de rines, de todo, si lo quiere original. Si lo va a querer modificar o customizar, también información. Y sobre todo dinero. Digo, porque al final es un hobby. Bueno, todos los hobbies son caros, ¿no? Todos los hobbies les tienes que dedicar a algo, ¿no? Como digo, a ti te gusta mucho la filmación y todo, entonces tú dices, yo compro una GoPro, compro una cámara, pero después dices, si quiero mejor desempeño en mi definición, existe otra cámara más fina. Y después de esta, como te gusta lo que haces, buscas otra más fina. Va a haber otra, siempre hay algo mejor, cabrón. Siempre, no acabas. Y en restauración es lo mismo. Entre más calidad quieras meterle a tu auto o a tu objeto que quieras restaurar, tienes que tener bastante información y dinero, obviamente. Y otra cosa bien importante, la persona y también investiga, si tú no lo vas a hacer, investiga quién te lo va a hacer. Porque hay mucha decepción en el ámbito laboral, de cuando mandas un trabajo a un lugar y no te informaste, o te bebió, o te encandiló, no, yo te lo dejo impecable con tanto dinero. 2 semanas queda. Lo perdiste tu dinero, entonces pasa eso. Puede ser que no, pues, pero sí pasa. También hay que informarse. Primero, tu objeto que vas a restaurar, ¿qué vas a hacer? Si encuentras piezas, y si le faltan piezas a tu vehículo, intenta conseguirlas antes. Antes. Primero asesórate qué le falta a tu auto para que consigas todo. Ya que tengas la mayoría de piezas que te hacen falta, ahora sí investiga qué taller o qué negocio te lo va a restaurar. Para que no choques con decepciones gigantescas. Porque sí pasa. Sí. Tengo este dato de este amigo que tiene 8 años restaurándola. 8 años restaurándola. Y de taller en Ya le taller. perdieron piezas, ya le perdieron esto, ya gastó mucho dinero acá, gastó mucho dinero acá, le perdieron lo que tenía. Entonces, con nosotros siempre agarramos un proyecto hasta que lo terminamos y agarramos otro.
terminamos ese y agarramos otro. Y así, para no tener amontonadero. Por eso nomás tengo esos ¿Y cuánto proyectos. tiempo llevas? Esa tiene 6 meses. Ya tiene un buen avance. O sea, 6 meses ya tiene un buen avance. Pero él le perdió mucho porque lo mandó a otros lugares donde nomás se perdió su dinero. Y eso es también bien importante cuando empiecen a restaurar un carro o un objeto. Investiguen bien quién se los va a hacer y de su objeto qué es lo que van a hacer, qué es lo que, colores, toda la información del carro, si es hablando de carros, pues eso es muy importante, toda la información. de la construcción de todo sería información. Información y centavitos. Porque van a los hobbies son caros, pues. Sí. Y Bueno. si tienen lo importante que es el dinero, pues adelante, ya tienen una parte Ya ganada. tienes 50%. No sé si tengas algo que agregar. No, pues yo muy satisfecho por la confianza que me dan para esta despliegue de ideas y aparte me gusta mucho poder transmitirlo, sobre todo con ustedes que son gente joven y que aparentemente les apasiona mucho también este tipo de cosas y los productos que haces tú también, pues igual, qué confianza que me des que yo los distribuya y pues aquí estamos, cuando se ofrezca y adelante. Bueno, pues espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Les voy a dejar aquí abajo las redes sociales de Salvador Mendoza.